Ok. Bueno, entonces ya estoy grabando. Voy a comenzar constante. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Ya me escuchan? Sí, profe. Se trabó, ¿no? Sí, profe. Ok, va. Ok, entonces fíjense, hay un objeto rotando que en este caso son las aspas de la licuadora, ¿sí? De hecho, no es la punta del aspa y hay una fuerza que produce el movimiento circular. No, es un conjunto rotando. Por lo tanto, aplico rotación de cuerpo rígido. Aplico la aceleración angular para el cuerpo rígido cuando esta es constante. Es decir, yo tengo que la aceleración angular es de 1.5 radianes sobre segundos. Ustedes háganlo. Aquí está ya. Aceleración angular es igual a 1.50 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Y luego, ¿qué más tengo? Tengo que la velocidad angular es de 36 radianes sobre segundos. 36. Partiendo del reposo, por lo tanto, la velocidad angular inicial es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas revoluciones giran las aspas en este tiempo? ¿Qué es lo que se les está pidiendo? Este parámetro teta, ¿verdad? Pero este es el desplazamiento angular. Esto les va a dar en radianes. Lo transforman a revoluciones y ya quedó, ¿va? Escribí así porque no se ve, de nuevo, no me está dejando escribir. Va a aparecer ya. Ok, va a aparecer ya. Ya está. Ok, bueno. ¿Sí me siguieron? ¿Sí? Sí, profe, no está proyectando el Open Board. Ah, ya está. Sí, de todas maneras no me dejaba escribir en el Open Board, pero ahí lo tienen ustedes, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. Vamos a ver si ahora sí me deja escribir, que no me dejó. Vamos a ver si ahora sí me deja. Ok, lean el ejercicio y ustedes tienen que hay una aceleración angular constante. Ok. De 1.5 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Y pretendo alcanzar una velocidad angular de 36 radianes sobre segundos partiendo del reposo. Me piden el desplazamiento angular que debo de alcanzar con estos parámetros, recordando que a partir del desplazamiento angular yo puedo sacar el número de revoluciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hago para obtener esto? Nosotros sabemos que el desplazamiento angular puede calcularse con la velocidad angular final al cuadrado menos la velocidad angular inicial al cuadrado sobre 2 veces alfa. Conozco todos los parámetros físicos. Este es 0, ¿verdad? Partimos del reposo. Esto lo elevamos al cuadrado. Todo está en radianes. Háganlo. ¿Cuánto les da? Está. ¿Cuánto les da?
No puedo, maldita sea. Vamos a ver si ahora sí. ¿Cuánto les da? 432. 400, ya, al parecer está mejor. 432, ¿qué unidades tiene eso? Oiga, prof, no sé si solo sea yo, pero tal vez no me aparece el open board. Ok. ¿Ya no? Sí, ya. 432 radianes hacia secas. ¿Sí, verdad? Por lo tanto, ¿cuántas revoluciones? ¿Cuántas revoluciones? Si el desplazamiento angular con esa aceleración es de 432 radianes, ¿cuántas revoluciones? ¿Me pueden decir? No sé si esté bien, pero a mí me dio 68.75. ¿A todos les da eso o no? Hacen 432. Eso. ¿Sí? Radianes sobre 2 pi radian, ¿verdad? Por 360 grados, o esto es una revolución. Voy a tener problemas de nuevo con la... me lleva. Y esto es igual 432 sobre 2 es 116, ¿no? 116 sobre pi es ¿cuánto me dijiste que te había dado? ¿Cuánto? 68.75. 60.75 revoluciones. ¿Va? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ok. Ustedes pueden hacer el que sigue, es también muy sencillo, ¿no? Es también la aceleración angular constante. ¿Sí? Háganlo, háganlo por favor. Bueno, pues por eso yo puedo escribir. Bien. Ok, bien. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, jóvenes?
Ok, vamos a hacerlo rápido. Tenemos que el diámetro de esa cosa es 40 centímetros, por lo tanto el radio es igual a 20 centímetros, ¿verdad? Parte del reposo, esa rueda parte del reposo, por lo tanto la velocidad angular es igual a 0 y gira con una aceleración angular constante de 3 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. En el instante en que la rueda ha completado su segunda revolución, es decir, el desplazamiento angular es 2 por 2, 4 pi radian. Calcule la aceleración radial de un punto en el borde de dos maneras, usando la relación de omega cuadrada sobre r y la velocidad al cuadrado en ese punto sobre r. ¿Así lo hicieron? ¿Sí consideraron que el desplazamiento angular en ese punto es de 4 pi radianes? ¿Sí? Yo no le entendí bien a eso, profe. Tú das una vuelta. Si tienes una vuelta, ¿cuál es tu desplazamiento angular? 2 pi radianes, ¿verdad? Ah, ok, ya. ¿Sí? Entendí. Okay. Sí. Si le das dos vueltas, entonces tienes 4 pi radianes. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno. ¿Cuánto les da? Ok, ¿están de acuerdo conmigo que la velocidad angular en ese punto, al cuadrado será igual a 2 veces alfa por el desplazamiento angular, 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuánto sería 2 alfa por teta? Sería 2 por 3, 6. 6 por 4, 24 pi. 24 pi radianes al cuadrado sobre segundos al cuadrado. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, la aceleración radial sería igual a 24 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Sobre el radio de esa trayectoria circular, que es 0.20 metros. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Okay. ¿Cuánto les da? Aquí me queda por pi, ¿verdad? $376.99. 376.99 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Va? ¿A todos les da eso? Sí, profe, me dio lo mismo. Ok. Y con esta expresión, Sí, pues profe. obviamente les va a dar lo mismo. Sí, dime. No, que sí me dio lo mismo. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Va? ¿Dudas? Con toda la expresión, con la otra expresión, evidentemente va a dar exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Sí?
¿Va? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok. Bueno. Ok, esos ejercicios solamente fue de nuevo para repasar un poco las unidades de aceleración angular, que es radianes sobre segundos al cuadrado, de velocidad angular, que es radianes sobre segundos, y desplazamiento angular, que son radianes, para que vean que para cualquier objeto acelerando con aceleración angular constante pueden utilizar unas ecuaciones similares a las de aceleración lineal constante. ¿Sí? Ok, entonces esto es la cinemática de rotación, es la cinemática del cuerpo rígido, donde aplicamos algo análogo a lo que nosotros utilizamos para la cinemática lineal. Si yo quiero adentrarme un poco a la dinámica de rotación, lo hago definiendo algo que se conoce como momento de inercia, ¿ok? El momento de inercia surge de la energía cinética de rotación. Nosotros sabemos que cualquier objeto que lleva una velocidad tiene energía cinética. La propiedad intrínseca al movimiento de los objetos es la energía cinética. La energía cinética depende del movimiento de los objetos. Entonces, esa cosa se está rotando, ¿verdad? Si yo agarro un puntito dentro de la cosa que está rotando, pues entonces esa cosa lleva velocidad lineal. Por el simple hecho de tener velocidad lineal, entonces tiene energía cinética, en este caso energía cinética de rotación. No es de traslación. El objeto no se está trasladando, está rotando, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjense cómo defino, espero que me deje esto escribir porque cómo yo defino el momento de inercia, voy a partir de la energía cinética de rotación. Ok, aquí escribo, energía cinética de rotación. Ok. Voy a considerar un objeto rotando, este va a ser mi eje de rotación, ¿va? Imagínense que tengo un carrusel. Aquí voy a dibujar un carrusel. Aquí tengo un caballito y aquí tengo un caballito, ¿sí? Y esto va a estar rotando en sentido antihorario, es decir, para acá, ¿sí? Entonces, si yo calculo la energía cinética de este objeto, del que está acá, digamos, del objeto A o del objeto 1 y acá el objeto 2, si yo quiero calcular la energía cinética de este conjunto de partículas, pues la energía cinética total sería igual a 1/2 de la masa de la primera partícula por la velocidad lineal de la primera partícula al cuadrado, más 1/2 de la masa de la segunda partícula por la velocidad de la segunda partícula al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Esto sería la energía total de este objeto en rotación. ¿Sí? Profesor, y todo lo demás, pues que todo lo demás lo estoy considerando sin masa, por lo tanto no hay energía cinética asociada. Nada más voy a considerar estos dos objetos rotando hacia la derecha en sentido antihorario, perdón, por lo que la energía cinética total es esto. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Profe. Ok. Sí, profe. Bueno, y ustedes saben, ¿verdad? Que si están viajando dentro de este carrusel, el que está más pegado al eje de rotación siente menos velocidad que el que está más alejado del eje de rotación. La velocidad angular para todo este objeto es la misma. Sin embargo, repito, la velocidad que sienten ustedes aquí, la velocidad lineal que sienten ustedes aquí, es menor que la velocidad lineal que sienten acá. ¿Cómo lo pueden observar esto? Pues imagínense que se pegan en el poste que produce el eje de rotación o que es el eje de rotación. Pues si se pegan en este poste, obviamente la velocidad lineal va a ser 0. ¿Sí? Ustedes van a estar girando pegaditos al poste con una velocidad lineal de 0, pero sí llevan velocidad angular, ¿va? ¿Sí? O digamos que están aquí. Aquí van a ver que la velocidad lineal es 0 y más bien cuando se pegan al poste, tanto la velocidad angular como la velocidad lineal es 0. Entonces, fíjense, la energía cinética, considerando las propiedades, la relación entre las propiedades lineales y las propiedades angulares, ustedes tienen que
la velocidad lineal se puede escribir en términos de la velocidad angular. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo puedo escribir yo la velocidad lineal en función o en términos de propiedades angulares? Pues multiplicando el radio, ¿sí? El radio 1, que es diferente al radio 2, por la velocidad angular, todo eso al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo calculan entonces la energía cinética para el segundo objeto? Pues 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2, que sería el radio, ¿sí? De donde está este objeto, por la velocidad angular al cuadrado. Y vean que la velocidad angular, la considero la misma para ambos objetos. ¿Por qué? Porque yo le imprimo una velocidad angular a todo eso. Cuando yo juego a ¿cómo se llama? A un trompo, la velocidad angular que yo imparto es la misma para todo el sistema de partículas. ¿Sí va quedando claro? ¿Sí? Ok, entonces continuemos. Esta es la energía de rotación. Esta es la energía de rotación para todo este objeto. Si yo agrego un tercer objeto, por ejemplo, digamos que estamos aquí, pues agrego la tercera, el término asociado a la energía cinética de este objeto, que sería 1/2 de la masa del tercer objeto por el radio al que se encuentra ese objeto, o la distancia que se encuentra ese objeto del eje de rotación, por la velocidad angular al cuadrado. Si agrego otro objeto, entonces agrego su energía cinética de rotación, en donde la velocidad angular va a ser la misma que estas tres, pero la distancia del eje de rotación va a ser diferente. Esto lo puedo hacer para n objetos, los n objetos que tengan masa dentro del objeto que está rotando. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ok, entonces la energía cinética cuando hay rotación, la energía cinética cuando hay rotación, la energía cinética cuando hay rotación la puedo escribir como 1/2, ¿sí? De la sumatoria de la distancia del objeto iésimo por su masa. Esta distancia obviamente al cuadrado por su masa por la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, jóvenes? ¿Sí o no? Y esta cosa de aquí se conoce como I mayúscula, se bautizó como I, que se le dio el nombre de momento de inercia. ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, cualquier objeto que está rotando, nada más por el simple hecho de estar rotando, tiene momento de inercia. ¿Cómo calculan el momento de inercia para un objeto? Pues multiplican la distancia del eje de rotación al objeto al cuadrado y multiplican por su masa. Y eso es el momento de inercia para cada objeto. Si quieren el momento de inercia total, pues suman el momento de inercia para cada una de las masas particulares y ya quedó. ¿Ok? ¿Sí? Unidades del momento de inercia, de aquí puedo observar que el momento de inercia tiene unidades de metros al cuadrado. Las unidades son metros al cuadrado por kilogramo o kilogramo por metro al cuadrado. ¿Sí? Repito, las unidades del momento de inercia es
kilogramo por metro cuadrado o metro cuadrado. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, hagamos el ejercicio 3, el ejemplo 3 relacionado al momento de inercia. Para que quede claro, apliquemos el concepto de momento de inercia a este ejercicio. Lo hago. Dice, la pieza de una máquina, esta es la pieza de una máquina, está formada por 3 discos unidos mediante estos cables, mediante estos alambres ligeros, a los que les denomina puntales. ¿A qué se refiere con ligeros? A que voy a suponer que no tienen masa, ¿ok? Inciso A. ¿Qué momento de inercia tiene este cuerpo con respecto a un eje de rotación que pasa por el disco por el centro del disco A y es perpendicular al plano del diagrama? Inciso B. ¿Qué momento de inercia tiene con respecto a un eje que pasa por el centro de los discos B y C? Inciso C. Si el cuerpo gira alrededor de un eje de rotación que pasa por A con rapidez angular de 4 radianes sobre segundos, esto es omega, no es v, ¿qué energía cinética tiene? Ok, vamos a resolver el inciso A. Me detengo un poco para que ustedes escriban o traspasen su ejercicio, lo copien, lo peguen, ¿verdad? Y ahorita lo resolvemos. Me dicen cuando pueda avanzar. ¿Ya? Profe, adelante. Ok. Entonces, fíjense de lo que trata el ejercicio. Por aquí, por esta parte, yo voy a poner un lápiz por ahí, ¿sí? Una varilla por ahí, por el centro del disco A. Vean el centro del disco A. Aquí tengo un disco A, un disco B y un disco C. Fíjense, aquí tengo un disco A, un disco B y un disco C. Y por aquí voy a clavar una varilla, ¿ok? Entonces voy a producir una rotación alrededor de esa varilla. Por lo tanto, la velocidad angular sería para acá. ¿Sí? Pongo aquí mi varilla. Entonces, esto rotaría para acá. Y esto rotaría para acá, ¿verdad? Así. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, alrededor de este eje de rotación o desde este eje de rotación van a rotar 2 objetos. El cuerpo B y el cuerpo C. ¿Están de acuerdo conmigo, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? Sí que sí. ¿Sí? Ok. Repito, el eje de rotación lo clavan por aquí. ¿Sí? Entonces el eje de rotación quedaría algo más o menos así, ¿verdad? Aquí clavan el eje de rotación. Esto sería un espacio en un eje Z.
Esto sería su eje de rotación en un eje Z. ¿Sí? No lo alcanzo a ver, digo, no lo alcanzo a dibujar más que en perspectiva, ¿no? Por aquí ponen su eje de rotación y eso lo ponen rotar esto hacia acá y esto hacia acá. ¿Va? ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces el momento de inercia total, va a ser igual al momento de inercia de B más el momento de inercia C. ¿Ok? El momento de inercia de B va a ser igual a la posición respecto al eje de rotación de B. ¿Sí? A la posición respecto al eje de rotación de B por la masa de B. Esto al cuadrado por la masa de B. Más el momento de inercia de C, que es la posición o la distancia desde el eje de rotación hasta el cuerpo C al cuadrado por la masa del objeto C. ¿Ok? ¿Sí? Esto sería igual a la posición de B respecto al eje de rotación, que sería 0.5 metros al cuadrado, 0.5 metros al cuadrado, por la masa del objeto B, que es igual a 0.10 kilogramos, más la posición del disco C respecto al eje de rotación, que es 0.40 metros, o 0.4 metros da igual al cuadrado por 0.20 kilogramos. Eso me da igual. ¿A cuánto? ¿Cuánto les da? Punto 0.057. ¿0 punto qué? 0.057 kilogramos por metro al cuadrado. ¿Ok? 0.057 kilogramos por metro al cuadrado. ¿Va? ¿Sí? ¿Dudas? No, profe, eso está sencillito. Sí, ok. Va. Ahora vamos a calcular el momento de inercia para este objeto cuando el eje de rotación es este. Si el eje de rotación es este, ¿están de acuerdo que este se va a venir hacia ustedes y va a rotar así? ¿Verdad? ¿Sí? Va a rotar en el plano XZ, va a rotar así, ¿verdad? Se viene hacia ustedes y luego rota y luego se viene para acá. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Sí, Repito, profe. Sí, profe. este es el eje. Si este es mi eje de rotación, entonces este se va a venir hacia acá y luego se va a ir hacia allá, hacia el fondo y luego se va a venir para acá y luego se va a ir hacia el fondo, etc. Ok. Para el inciso B, entonces yo tengo que el momento de inercia nada más está dado por un solo objeto, que es el objeto A. ¿Cómo calculo el momento de inercia de ese objeto A, que es el único que tiene masa y está rotando? Pues calculo la masa de A por la distancia o posición del disco A al cuadrado respecto al eje de rotación. Es decir, multiplico 0.30 kilogramos por la posición del disco A respecto al eje de rotación, que es 0.4 metros. Dense cuenta que no elijo el 0.5. Si el eje de rotación es este,
Selecciono la distancia más corta al eje de rotación, que es 0.40 metros al cuadrado. Calculo eso para obtener el momento de inercia. ¿Va? ¿Sí? Da 0.048. Da 0.048. En este caso, tengo un momento de inercia de 0.048. ¿Sí? Kilogramos por metro al cuadrado. ¿Va? ¿Sí? Ok, entonces fíjense para qué sirve calcular el momento de inercia cuando el eje de rotación está aquí o cuando el eje de rotación pasa por el disco A. Porque yo calculando el momento de inercia puedo saber cuánto trabajo voy a requerir para mover el puntal o para mover este sistema cuando el eje de rotación pasa por aquí o pasa por acá. ¿Ok? ¿Sí? En este caso, donde yo impartiría mayor energía cinética, mayor trabajo, pues en el inciso A. Me costaría más trabajo hacer mover estas dos cosas a partir de este eje de rotación que empezar a mover nada más esta cosa a partir de este eje de rotación. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? Por Sí. último, para el inciso C, me piden simplemente calcular la energía cinética. Si yo voy a hacer mover el objeto con una velocidad angular, ahí me equivoqué, esa es velocidad lineal, pero me dice una velocidad angular de 4 radianes sobre segundos. Si por aquí pasa el eje de rotación, simplemente la energía cinética de rotación sería un medio del momento de inercia, ¿sí? Por la velocidad angular al cuadrado. ¿De dónde viene eso? De lo que yo deduje acá, ¿verdad? Si esta es mi energía cinética de rotación y a lo que esté en paréntesis le llamé I, pues entonces la energía de cinética de rotación será igual a un medio el momento de inercia total por la velocidad angular al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ya calculé esto. Para el inciso A, el momento de inercia era 0.057 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, la energía cinética de rotación cuando el eje de rotación pasa por A es igual a un medio del momento de inercia de A, que es 0.057 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Por la velocidad angular al cuadrado, que son 4 radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto les da? Esto es 0.057. ¿Cuánto les da? Da 0.456. 0.456 joules, ¿verdad? ¿Por qué joules? Porque tenemos kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a newton por metro. Eso es igual a joules. ¿Ok?
Entonces se traba y a veces quiere esta porquería. ¿Va? ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Podemos avanzar? Dicen cuando pueda avanzar. Empiecen cuando ya, jóvenes. Ya, profe. Bueno, Ah, no sé los demás. ¿ya? Ok. Bueno. Entonces, fíjense, repito, aquí está el eje de rotación en A, acá está el eje de rotación pasando por B y C. Cuando pongo el eje de rotación por A, los que rotan son B y C. Son dos objetos con diferentes masas, a diferentes distancias del eje de rotación, ¿verdad? Cuando yo paso por aquí el eje de rotación, tengo solamente una masa a una cierta distancia del eje de rotación. Es decir, si este es mi eje de rotación y yo imprimo una velocidad angular, digamos, para acá, el objeto va a estar rotando para acá. Imagínense que tienen esas tres masas rotando con la misma velocidad angular. Por esto. Hago rotar esto y quiero conocer el momento de inercia de rotación, pues entonces saco el momento de inercia de esto y de esto. Es lo que yo hice en el ejercicio 3. ¿Va? ¿Sí? Sin embargo, imagínense que no quiero hacer rotar tres objetos diferentes con ciertas masas a ciertas distancias del eje de rotación, sino que quiero hacer rotar un mismo objeto. ¿Sí? Vean la diferencia entre el objeto que yo vi o el ejercicio que yo analicé hace un instante, este ejercicio, o si yo quiero hacer rotar en lugar de ciertos objetos, un objeto sólido alrededor de un eje de rotación. Por ejemplo, esta varilla alrededor de este eje de rotación, es decir, para acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que haría si tengo masas individuales? Pues calculo el momento de inercia de cada una de las masas que están aquí, ¿verdad? Por ejemplo, calcularía, y son masas individuales, calcularía el momento de inercia de esta masa, 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 rotando alrededor de ese eje de rotación, ¿verdad? Pero esto es sólido. Si yo lo hago así, considerando masitas, pues se me irían las masas circundantes. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando yo roto ahora un objeto sólido?
pues integro ese momento de inercia, que no lo voy a hacer aquí, lo van a hacer ustedes cuando vean este análisis de materiales, ¿verdad? Lo integro para calcular que, o para obtener estas expresiones para cada momento de inercia de esos objetos que los dibuja su tabla 9.2 del Semansky, ¿va? ¿Cuáles son las que ustedes necesitan conocer o aprenderse de memoria? Yo creo que esta es de las más importantes porque es un cilindro el cual puede simular una polea, ¿ok? Entonces, el momento de inercia para esta cosa, para la polea, para este cilindro sólido, se calcula simplemente multiplicando un medio por la masa total de la polea por el radio de esa polea al cuadrado, sin importar dónde están las masas de la cara superior o de la cara izquierda o de la cara derecha, ¿va? Repito, si yo quiero calcular el momento de inercia de esta cosa de aquí, simplemente multiplico un medio por la masa total de esa cosa por el radio de esa cosa al cuadrado. Si yo quiero calcular el momento de inercia de esta varilla girando en su centro, pues yo simplemente multiplico la masa total de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado y la divido sobre 12. Profesor, ¿me tengo que aprender todas esas? No, generalmente uno como profesor les da eso en el examen, ¿sí? Sin embargo, si es un cilindro, si es una polea, si es de memoria, esto es lo que se tienen que aprender cuando están hablando de un cilindro o de una polea, ¿va? ¿Sí, jóvenes, o no? Va, profe. Ok, perfecto. Y así de esa manera voy a resolver el ejercicio sobre un cable ligero y una polea que viene ahí en su lista de ejercicios. De hecho, tengo dos. Voy a hacer uno nada más con el objetivo del próximo miércoles hacer otro, ¿no? Y si no alcanzo, pues hago ahorita el más difícil. ¿Sí? Fíjense, voy a hacer este. Aquí lo pongo. Ejemplo sobre eso. El 4 me lo salto. Ese lo hago el próximo miércoles si me da tiempo. Si no, yo hago este. 5. ¿Sí? Aplicando estas cosas de acá. ¿Sí? Voy a hacer el 5, me dicen cuando pueda avanzar. Me dicen, ¿eh? Por mi parte podemos continuar, profe. Ok, va. ¿Sí? Entonces, leamos este enunciado, ¿sí? Y tratemos de hacer un bosquejo gráfico del mismo para plantear mejor el ejercicio, ¿va? Yo les he dicho que siempre es bueno extraer una figurita para plantear mejor el ejercicio de lo que estemos nosotros revisando, ¿va? Ok, dice, enrollamos un cable ligero y que no se estira, es decir, no se expande, en un cilindro sólido de masa M y radio R. El cilindro gira con fricción despreciable alrededor de un eje horizontal fijo. Atamos el extremo libre del cable a un bloque de masa M minúscula y soltamos el bloque a partir del reposo a una distancia h sobre el piso. Conforme el bloque cae, el cable se desenrolla sin estirarse ni resbalar. Obtenga las expresiones para la rapidez del bloque que cae y la rapidez angular del cilindro cuando el bloque golpea el suelo. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a considerar acá, del lado izquierdo, fíjense cómo lo voy a resolver. Del lado izquierdo, yo voy a proponer el ejercicio como si el cilindro a donde yo ato el hilo no tuviera masa. Yo tengo algo así, tengo un cilindro, ¿verdad? Tengo un cilindro. Aquí enrollo un alambre, un cable que no se expande.
y aquí ato un bloque a una distancia h del suelo. Es lo que me dice esta cosa de acá. Los invito a que lo lean y que corroboren que efectivamente yo estoy haciendo esto. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, soltamos esto a una distancia h del suelo, partiendo del reposo. Por lo tanto, si yo utilizo conservación de la energía para esta cosa de aquí, cuando la polea no tiene masa, como revisamos en los capítulos anteriores, aquí voy a poner la polea o el cilindro sólido no tiene masa. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Cómo le hacía para conocer la velocidad con la que el bloque cae? ¿Cómo le hacíamos? Pues simplemente hacíamos o aplicábamos la conservación de la energía en donde tenía la masa por la gravedad, por la altura en el punto inicial era igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Y la Sí, velocidad simplemente quedaba, profe. la velocidad quedaba como 2 veces la gravedad por la posición vertical inicial en raíz. Y es lo que nosotros hacíamos en cinemática o lo que nosotros extraíamos en la conservación de la energía. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? El problema al que ahora nos enfrentamos es que ese cilindro tiene masa. Ahora el cilindro tiene masa, ¿ok? La física cambia, más bien la física es la misma, pero tenemos que agregar datos en relación a la masa del cilindro. Ahora tenemos un cilindro con masa. Es un cilindro con masa. La figura es exactamente la misma, ¿sí? Pero con el cilindro que sirve como polea, con una masa dada que es M mayúscula. Tengo exactamente lo mismo, nada más que ahora esto también tiene masa. Esta es una masa M mayúscula y esta es una masa M minúscula. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Profe. ¿Sí? Ok. Fíjense lo que voy a hacer. Lo que ustedes van a hacer en estos ejercicios, en los ejercicios de tarea, es que van a contemplar la energía cinética y la energía potencial por cada uno de los objetos en movimiento. ¿Sí? Yo tenía, en este caso, la energía cinética en el instante inicial, ¿va? Es la energía cinética en el instante inicial, 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más mg, la posición vertical inicial de este bloque, ¿sí? Era igual a 1/2 de la masa por la velocidad final del bloque al cuadrado, más la masa por la gravedad por la posición final de este bloque. Eso me daba la conservación de la energía mecánica. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sin embargo, este objeto también está en movimiento. No lleva movimiento traslacional, pero sí lleva un movimiento rotacional. Por lo tanto, hay que sustituir aquí, también hay que implementar aquí la energía cinética para ese objeto. Tendría más, es de rotación, meto su energía cinética, que sería 1/2 del momento de inercia. Fíjense cómo está dado su momento de inercia. ¿Sí? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Sí? Profe. Ok. Sí, profe. Su momento de inercia por la velocidad angular inicial al cuadrado. Esta es la energía cinética inicial. Y como la energía potencial es la misma al inicio y al final, porque esto no cae, entonces ya la desprecio. Nada más pongo su energía cinética de rotación al inicio. ¿Sí me entendieron?
¿Sí o no? Ok, si quieren lo pongo. ¿Quieren que lo ponga? Sí, profe, por favor. Tengo energía cinética del bloque M inicial, energía potencial del bloque M minúscula al inicio, energía cinética de rotación del objeto en rotación que es el cilindro, más la energía potencial para ese cilindro que es la masa por la gravedad por su posición inicial, que es la misma que acá, igual a la energía cinética de ambos después, es decir, un medio de la masa m por la velocidad después, o la velocidad cuando el bloque cae al suelo al cuadrado, más la energía potencial cuando el bloque m cae al suelo, más la energía cinética de rotación al final de esta cosa, que es un medio del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado, más la energía potencial después, que es la misma porque esto no se mueve verticalmente. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Dudas? No, profe. Entonces, sí, dime. No, profe, que todo bien. Ok, entonces si se dan cuenta, tengo lo mismo para la conservación de la energía, nada más que ahora para cada uno de los objetos en movimiento. ¿Sí? Es decir, replico la conservación de la energía para cada uno de los objetos. Aquí está para el objeto M minúscula, conservación de la energía, y conservación de la energía para el cilindro que rota. ¿Va? ¿Sí? ¿Queda claro? Lo único que se mueve verticalmente es este objeto M. Este cilindro permanece en la misma posición vertical al inicio y después de que eso se dejó caer. Por lo tanto, como la energía potencial es la misma al inicio o después, estas dos cosas se cancelan, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, sería esto menos esto, 0. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Profe. Entonces, la conservación de la energía queda con 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. ¿Me pueden decir de esos 6 términos cuáles son 0? Repito, para este ejercicio donde el bloque M cae del reposo, se suelta el reposo y llega hasta el suelo, ¿me pueden decir cuál de esos 6 son 0? La ¿Cuál de velocidad esos? inicial. La velocidad inicial, ¿verdad? La velocidad inicial porque parte del reposo. Esto es 0. Muy bien. ¿Qué otro? De la altura final. La altura final. Muy bien. Este es 0. También este es 0. ¿Sí? Este es 0. Muy bien. Sí, ¿verdad? ¿Y este? ¿Me pueden decir si este sobrevive o es 0? ¿Sobrevive o es 0? Este término. Es 0, puesto que estoy hablando de una velocidad angular al inicio, que puedo escribir como la velocidad lineal al inicio, que es 0, ya me dijeron, ¿verdad? Sobre R. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces también este es 0. Reescribo aquí mi ecuación, fíjense. Profe, Sí, dime. pero igual también es porque parte del reposo, ¿verdad? De hecho es por eso. Ah, ok. Sí, de hecho es por eso. Sí, como esta velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. De hecho es por eso. Parte del reposo. Por eso es 0. Ah, ok. Gracias. Ok. Bueno.
Entonces continuemos. Estoy analizando este caso. Tengo que la masa del bloque pequeño por la gravedad por su posición inicial vertical es igual a 1/2 de la masa del bloque M minúscula por su velocidad final cuando cae al suelo, que le estoy poniendo como 2 al cuadrado. Si quieren lo pongo como F, no pasa nada. ¿Sí? De la velocidad final al cuadrado más 1/2 del momento de inercia para la cosa rotando por la velocidad angular del objeto rotando al final al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Fíjense cómo relaciono esta velocidad final y esta omega final, esta velocidad angular al final. Ya sabemos las relaciones entre propiedades cinemáticas lineales y angulares. Esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado más 1/2 del momento de inercia para el cilindro, que ahorita lo escribo, por la velocidad final al cuadrado sobre el radio de esa cosa al cuadrado. Me dicen si no. Me dicen si puedo avanzar. ¿Sí? Es decir, Sí, profe, siempre todo voy a claro. estar recurriendo a esta expresión. Velocidad angular es igual a la velocidad lineal sobre R, o la velocidad lineal es igual a omega por R. ¿Ok? Siempre puedo relacionar las propiedades cinemáticas lineales y angulares mediante esta expresión. ¿Ok? ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ok? Y el momento de inercia, ¿lo conozco o no? No lo conozco, pero el momento de inercia lo puedo escribir como, para el cilindro sólido en rotación, lo puedo escribir como, acá está, la masa de ese objeto, 1/2 de la masa del cilindro rotando por su radio al cuadrado, por, esto es mi I, por la velocidad final al cuadrado, la velocidad lineal al cuadrado, sobre R al cuadrado, se cancelan los radios al cuadrado, esto me queda 1/4, continúa acá, esto me queda 1/2, ¿sí? De la velocidad final al cuadrado por la masa, esto es este término, más 1/2 de la masa del cilindro. Díganme si no. Esta parte es lo importante, es lo que ustedes van a estar haciendo en los ejercicios de tarea, es lo que vamos a estar haciendo siempre. El momento de inercia, si no lo conozco, lo abro en términos de la masa y el radio. ¿Sí? Si la velocidad angular no la conozco, la abro en términos de la velocidad lineal y el radio. Esto me va a permitir simplificar esta ecuación de esta manera, en donde la velocidad angular también trae la velocidad lineal que quiero calcular. ¿Sí? Por lo tanto, si quiero calcular esto, nada más despejo y me quedaría que la velocidad lineal al final, o la velocidad con la que estos impactan el suelo, es igual. El 2 se está dividiendo, lo paso multiplicando. ¿Sí? Sobre la masa de uno sobre la mitad de la masa del otro en raíz. ¿Va? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Si fíjense, si la masa del cilindro fuera 0, como en este caso, si la masa del cilindro sería 0, pues entonces aquí me queda simplemente la masa se cancelaría con esta masa, recupero este caso en donde el cilindro no tiene masa, ¿va? ¿Sí?
¿Sí? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver si hacemos otro. De una vez, ¿no? Otro, ok. Sí. Ok, entonces vamos a hacer este 6. Vamos a hacer este. ¿Mandé? Que sí, para ir avanzando. Sí, sí, para ir avanzando. Ya lo de menos es, o sea, ya vi todos los temas que se van a evaluar en el examen. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok, ustedes pueden centrarse en eso, en acabar los ejercicios de colisiones, de momento lineal, etcétera. ¿Va? Ir repasando eso y si quieren, ustedes distribuyen los tiempos como mejor les convenga. Si quieren, hasta después del parcial, empiezan los de energía cinética de rotación o rotación de cuerpo rígido. Yo ya les estoy dando el material. El miércoles yo me conecto nada más para aclarar dudas y para hacer otros 2 ejercicios sobre rotación de cuerpo rígido, ¿ok? ¿Sí? Ok, profe. O para también resolver dudas relacionadas a choques y a colisiones y momento antes de que ustedes apliquen el examen departamental, ¿va? Sí, que está programado para las 7 o para las 2:30 de la tarde en el turno que mejor les convenga. ¿Puedo avanzar? Ok, entonces hagamos el ejercicio 6. ¿Sí? De una vez. El ejercicio 6 de la lista de ejercicios que yo les adjunté en Facebook. Ahí está. ¿Sí? Me dicen cuando pueda avanzar.
¿Puedo avanzar? Adelante, profe. Ok. Bueno, entonces lo voy a hacer igual que el pasado. Tengo uno, 2, 3 objetos en movimiento y los 3 tienen masa, por lo tanto, esto cambia de posición vertical, cambia de velocidad, aplico conservación de la energía. ¿Qué me dice la conservación de la energía? Que la energía cinética antes para el primer objeto más o inicial más la energía potencial total inicial es igual a la energía cinética total final más la energía potencial al final. ¿Sí? Profesor, ¿por qué son 3 términos para cada una de las cosas? Pues porque son 3 términos en movimiento. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Estoy escribiendo la energía total para cada uno de los sistemas, para cada uno de los objetos, al inicio y al final. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Me pueden decir cuáles términos se hacen cero de toda esta expresión? Tengo 12 términos, sin embargo, puedo hacer muchos igual a cero. ¿Me pueden decir cuáles hago igual a cero? Tomando que este es el primero y este es segundo, tercero, etcétera. ¿Cuáles hago igual a cero? En el 1 voy a poner que es este bloque, este es el 2 y este 3. Entonces, ¿cuáles hago igual a cero? Parten de reposo, ¿sí? Parte del reposo. Entonces, ¿cuáles hago iguales a cero? Energía cinética 1. La energía cinética 1, parte del reposo, por lo tanto esto es 0, muy bien. Altura 2. También No. la 2, si esto parte del reposo, también esto parte del reposo. Y si esos dos parten del reposo, pues esta obviamente también parte del reposo. ¿Sí? Estas 3 se hacen 0, muy bien. ¿Qué otras se hacen 0? La potencial del 2, la inicial. La potencial del 2 inicial, muy bien, esa se hace 0, muy bien, porque parte de acá, ¿verdad? De acá abajo, en donde H0 es igual a 0, muy bien. ¿Qué otra? La potencial final del 1. La potencial final del 1, muy bien, esto se hace 0, muy bien, sí. ¿Qué otra? ¿Están de acuerdo Profe, que la polea no cambia de posición vertical, por lo tanto, esta se cancela con esta, son la misma, por lo tanto, no hay necesidad de ponerla? ¿Sí están de acuerdo? sí, profe. Sí. Precisamente eso le iba a Ok, decir. muy bien, ok. Y todo lo demás sobrevive, ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo voy a abrir ya mis términos. Una vez que puedo simplificar, hago que la masa del bloque de 4 kilogramos, que es mi masa 1, por la gravedad, por su altura inicial, que es 5 metros, ¿verdad? Es igual a la energía cinética del bloque 1, es decir, un medio de la masa del bloque 1 por su velocidad final, ¿sí? Más un medio de la masa del bloque 2 por su velocidad final, más la energía cinética de rotación, que es un medio del momento de inercia de esa polea, por su velocidad angular al final al cuadrado, ¿sí? Más la masa 2 por la gravedad, por la altura,
del objeto 2 al final. ¿Sí? ¿Jóvenes me van siguiendo? ¿Están de acuerdo que la velocidad con la que esto se impacta después de recorrer 5 metros hacia abajo es la misma velocidad con la que llega a estos 5 metros hacia arriba porque están atados, están unidos? ¿Sí? Ok, entonces fíjense, este término, voy a despejar aquí la velocidad final que yo quiero. De hecho, no importa que haga otro paso, voy a poner aquí. Voy a poner ya aquí esto. Esto lo voy a pasar restando, ¿ok? Este término lo voy a pasar restando para obtener que, me dicen si están de acuerdo, la gravedad por la h que es 5 metros acá y acá, ¿verdad? Por m1 menos m2 es igual, repito, este lo pasé restando. Esta h es exactamente la misma, por eso la saqué como factor común. Y eso es igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad final al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad final al cuadrado. ¿Qué tiene de diferente? Que aquí ya no le estoy poniendo etiquetas, que es para el bloque 1, para el bloque 2. La velocidad final después de recorrer 5 metros, este hacia abajo y este para arriba, es exactamente la misma. ¿Sí? En este caso sí conozco el momento de inercia, por lo tanto lo voy a dejar 1/2 del momento de inercia del cilindro por la velocidad final angular del cilindro al cuadrado, que es la velocidad final al cuadrado sobre r al cuadrado. Y ahora sí puedo despejar esta BF, que es factor común de esta cosa. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Profe, Sí, entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 2 veces, ¿verdad? Quedaría 2 veces la gravedad por h por m1 menos m2. El 1/2 es factor común, lo paso multiplicando, sobre la masa 1 más la masa 2 más 1/2 del momento de inercia, ¿no es cierto? Ya lo quité ese. El momento de inercia sobre el radio del cilindro al cuadrado, esto en raíz, y esa cosa es igual a la velocidad final con la que se impacta esto al suelo y se acabó. ¿Cuánto les da? Háganlo y ya, lo acabamos. Bueno, si quieren ustedes lo hacen en su casa, ¿verdad? Chéquenlo, lo hacen en sus casas para desconectarme por si tienen clases ustedes ya se vayan a ella, ¿va? ¿Sí? sale, profe, muchas gracias. Gracias, Ok, profe. chequen nada más la cuenta, ya hasta ahí dejamos, ¿va? Nos vemos. Hasta luego. Bye, profe. Hasta luego, profe.